Hola Mari, ¿cómo estás? Maricel, Elena, bueno, y los que van entrando que no me muestra por ahí, me dice 5 personas más, Julia, Allen, ¿cómo están? ¿De dónde son? Cuéntenme un poquito. Hoy vamos a charlar, así que Claudia, bienvenida, Carol, María. Hola Claudia, Claudia Rosana, bienvenida. Patricia, bienvenida. Aira, bienvenida. California, qué lindo llegar hasta allá. Hamilton, bienvenidos. De La Plata, acá Argentina, presente. Hola, Lea. Lea Gustapia, bienvenida. O bienvenido, no sé ahí. Jorge, bienvenido. Luz, bienvenida. Hoy tienen ganas de charlar, pues yo no preparé nada, estoy así con el mate, eh, bien argentina. Por acá María Esther de Bahía Blanca, bienvenida, Argentina. Cele, bienvenida. Fer, bienvenido. Y Guardiola, Fernando también bienvenido. Muy bien, me acompañan con el mate, perfecto. Eduardo, bienvenido. Y el que quiera tomar otra infusión es un buen momento como para relajarnos un ratito. La idea era charlar un poquito y si tenían preguntas, conversar sobre lo que ustedes tengan ganas. Acá tanto está bueno tener una charlita más libre, por eso hoy decía, charlita de que, y no sé, no puedo saludar, quiero, a ver, vamos a intentar hacer todo. Analía, bienvenida. Arquitectura estructural, ancient, bueno, no sé cuánto, ya es too much, pero los quería nombrar. Analía, Fabio. Sexy J. Low, ok, genial. Gloria. Correo IBM, bienvenida o bienvenidos. Blanca, bienvenida por ahí. Fer. ¿Cómo andan? ¿Qué tal los trató la semana? Sí, charla libre, hablemos de lo que ustedes quieran. Yo tengo un poquito ahí, me pidieron algún tema como para tocar, pero más allá de eso, nada. La idea es que ustedes también puedan hacer preguntas, suelto el mate y exploro un poquito. Hola Vero, hola Neri, y tener una charlita. Hoy la verdad que el día a mí se me pasó volando, no sé qué les pasa a ustedes con estos movimientos energéticos que está viendo, que los días medio que se pasan como, no sé, o sea, eran las 5 de la tarde y fue un suspiro. Hola Vivi, Tecnotrack, Gladys, bienvenida, Lidia, Abeja Obrera. A ver, ¿alguno tira un tema o tiro tema yo? Aquí para empezar a conversar. Rosana, Sonia, Negrita. ¿Cómo ando en el amor? Y bueno, sabés vos mejor que yo, vos querés que yo explore a ver, vamos a explorar, a ver cómo anda Blanca en el amor. Bien, me da, qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta, Blanca? ¿Habla de pareja? Sí. Susi, Lucila, Juana, pregunten más específico porque tampoco me da que bien, o sea, no sé si hay algo específico que quieras consultar, digamos, puedo explorar la energía. En el trabajo, ¿qué pasa? Hagan preguntas específicas, pues yo no soy adivina, soy exploradora de energías y, digamos, podemos hablar de cosas como más puntuales. A ver, en el trabajo, ¿cómo andás?
y me da un 60% bien, por lo tanto hay un porcentaje que no tan bien, ¿no? En principio, habría que ver qué está pasando ahí. Si tu pareja, ¿qué? Hola Carlos, te vi por ahí también, Janina, Ana María, o sea, preguntas, ¿por qué preguntas específicas? Porque como nosotros preguntamos, va a venir la respuesta. Yo, digamos, no voy a adivinar sobre la vida de las personas. Si hay una pregunta específica, puedo explorar la pregunta específica, ¿sí? Pero no, o sea, si es una pregunta abierta me va a dar más o menos, digamos, cómo está la energía, ¿sí? En realidad, cuando nosotros exploramos energía, lo que hacemos es explorar qué tipo de energía hay. Si yo, por ejemplo, estoy explorando un vínculo, voy a estar explorando el nivel de energía que hay en el vínculo. Por ejemplo, me había preguntado alguien ahí por la pareja, entonces yo puedo explorar. Hay que trabajar un poquito con ese vínculo para hacer algún tipo de cambio en la energía del vínculo. No es que está todo negativo, pero hay que trabajar algunas cuestiones, ¿sí? Eso es lo que estoy explorando así como muy rápidamente. ¿Por qué esta semana me pude haber encontrado tantas veces 333? La energía del 3 es la energía de... A ver, el 3 es vibración energéticamente y es el mejor nivel de vibración. Cuando hablamos de la energía de el 3, estamos hablando dentro de lo que es la tercera dimensión del nivel más alto de vibración. Si es 333, yo no soy numeróloga, pero lo que sí te puedo decir es que te está hablando de una conexión con esa energía de una vibración más alta. ¿Sí? Los números no siempre nos dicen cosas, ahora sí cuando se repiten nos están enviando algún tipo de mensaje. Yo hablo mucho del concepto de la tercera dimensión y esta idea de que la tercera dimensión es dual y en realidad no. O sea, la tercera dimensión no es dual, son tres las energías y de hecho nosotros estamos yendo a la energía 3 justamente, de la dualidad a la tercera energía que es la que une la dualidad en lo que llamamos la unidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en energías como de conflicto, estamos en la dualidad. Cuando entramos en la tercera dimensión realmente, empezamos a entender que todos somos uno y que todo, digamos, lo que experimentamos es para que nosotros vayamos a ese punto donde entramos como en conexión unos con otros. Así que desde mi lectura, si yo viera el 333 muy seguido, para mí me está hablando de este trabajo de unir el femenino y el masculino, o sea, salir de la dualidad para ir a la tercera dimensión. Así lo interpreto yo. Sufro violencia laboral. ¿Qué tema? Justamente Claudia, por eso se ve que que había algo de energía que transformar en ese ámbito específicamente. La violencia laboral, igual habría que ver qué niveles, pero igual es lo mismo. A ver, cuando hablamos de violencia es una energía, ¿sí?, que está instalada dentro del campo de cualquier entidad. Cuando llega al cuerpo es cuando nosotros hablamos de violencia física, pero antes de llegar al cuerpo, cualquier energía de violencia pasa por otros campos, por ejemplo, el campo emocional. Entonces, muchas veces nosotros no distinguimos entre o vemos la violencia física como violencia,
pero no distinguimos la violencia en otros campos, como por ejemplo violencia mental o violencia emocional o otros niveles, ¿no?, de violencia que también hay en otros campos. Lo primero que te invito es, yo hice una autosanación que está en mi canal de YouTube, y creo que está subida también acá más abajo, pero bastante más abajo entre los videos, que trabajamos específicamente con la energía de violencia, para limpiar la energía de violencia. Lamentablemente las personas que tienen esta energía no la, digamos, ellos muy probablemente, excepto que lleguen a un punto límite, probablemente no estén dispuestos o abiertos a trabajar su energía. Los que, digamos, vamos a trabajar desde el campo de la energía, sí debiéramos limpiar esta energía para saber primero cómo poner límites, ¿sí? Porque, digamos, la violencia no es aceptable en ningún nivel, no es que solo física no es aceptable tampoco a nivel emocional, ni mental, ni, digamos, de exigencias extremas que no podemos cumplir, ¿sí? Y, digamos, en el peor de los casos, si uno no puede poner límites con las personas, tiene que tomar decisiones para autoprotegerse, ¿sí? Que sea un trabajo no quiere decir que justifique acciones violentas. También hay lecturas de lo que es violento o no es violento para nosotros. Y entonces poder identificar realmente si, digamos, son altos niveles de exigencia o es violencia, ¿no? Ambas cosas no son exactamente lo mismo. Como mirá en el comienzo de mi negocio. Y todos los negocios cuando estamos empezando cuesta el arranque, hay que ponerle mucha energía, hay que cuidar mucho la energía del inicio, porque de acuerdo a cómo uno va iniciando y también a la energía que uno tiene personal, es que ese negocio va a evolucionar favorablemente, ¿sí? Ahí hay que trabajar un poco la energía del proyecto en específico del negocio para limpiar alguna cuestión ahí que hay de energía negativa también. Yo quiero saber qué le pasa a mi hija mayor, cómo la puedo ayudar. ¿Qué le pasa? Algo en el campo emocional y campo de físico también me da como algo, no físico todavía, pero que está afectándole a su salud. Está desconectada de sí misma. Necesita, digamos, reconectar con ella misma. ¿Qué está haciendo para reconectar con lo que la hace feliz? Nosotros cuando nos desconectamos de lo que nos hace feliz, lo que sucede es que, digamos, empezamos como a enojarnos con la vida, con nosotros, y entonces de ahí que, digamos, por ahí tenemos descuidos internos, y después eso se traduce hacia afuera, ¿no?, con los demás. Yo por mi casa, ¿qué pasa con tu casa, Ana María? Hay que limpiar tu casa. Energéticamente, digo. Pueden poner saumar. Cuando casa está, digamos, con una energía muy negativa, digamos, primero que nada, hay personas que se dedican a hacer limpieza de hogares a nivel energético, pero más allá de eso, pueden ustedes ordenar el espacio, ¿sí? Ver, digamos, cómo está la distribución del espacio, la comodidad del lugar, si está adecuado o no a las necesidades de ustedes, ¿sí? Y por otro lado, además pueden sahumar el espacio, porque la energía del fuego limpia campo de energía, y si yo lo hago con la intención, ayudo a que ese espacio
se vaya limpiando. Hay que ver qué hay, pero si hay algo que trabajar dentro del espacio, ¿sí? Porque casa también va acumulando la historia energética de las personas que vivieron antes, si es que la propiedad existía como tal, y también la historia de todo lo que sucedió en el terreno antes de que se construyera, ¿sí? Entonces, en realidad, además, cuestiones de la orientación y estructura del hogar también afectan digamos, la forma en la que se vive una casa. Pero sacando todo lo que energéticamente puede de alguna manera estar, digamos, influyendo, nosotros cuando entramos a una casa, y hay algo que a mí me encanta que hace Maricondo, que el otro día yo estoy ordenando casa, estoy ordenando cosas y demás también. Y algo que hace ella a mí me encantó cuando la vi en los capítulos, la pueden buscar, yo creo que la vi en YouTube o no me acuerdo, sí, y me parece que está en Netflix también. Y ella antes de entrar a hacer algo en una casa, es como si se presentara con la casa, le agradeciera a la casa por, digamos, recibirla con amor, y después empieza a hacer todo un trabajo bueno, de limpieza, de orden y demás. Y hay algo de esto también, cuando nosotros estamos entrando, tomando un espacio físico, la forma en la que estamos tratando el espacio también va a hacer que ese espacio nos devuelva un tipo de energía. Cuánto amor hay en esa casa a nivel de cuidado, digamos, de orden. Y después, bueno, estas cuestiones energéticas que pueden ser desde, como les decía, el saumerio en los espacios, y también pueden usar cuencos con agua y sal gruesa, que limpien los espacios que ustedes sienten que están más cargados energéticamente, y ver cómo esos cuencos se van llenando como de grumitos, eh, como, ay, no me sale la palabra, como esas bolitas de aire, ¿no? Cuando esto sucede, en realidad lo que nos están de alguna forma pidiendo, mostrando, es que había una energía ahí medio pesada que se va limpiando. Entonces, esas son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo para ir ordenando la energía de la casa. También que objetos, muchas veces los objetos que nosotros integramos a una casa tienen un tipo de energía. Entonces, cuando aprendemos a trabajar con la energía, se puede limpiar la energía de los objetos, ¿sí? Sobre todo objetos que fueron usados digamos, por otros, o sea, o incluso los objetos que no, que son nuevos, pero que tienen o traen un tipo, una carga de energía. Todo lo que entra a la casa, si es bendecido, entra con una energía mejor que, digamos, si digamos, nosotros lo tratamos como una cosa que entra y ya, ¿sí? A veces, muchas veces, por ejemplo, cuando hay energías que están muy cargadas, que esto sucede en la ciudad, ¿sí? Más que por ahí en espacios más naturales, pero pasa mucho en ámbitos donde hay mucho movimiento energético, mucha energía pesada o cargada, sufren las plantitas, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera ellas absorben la energía, ¿sí? Qué lindo, por todos lados me dice, esto es del 333, ¿no? Patentes, remeras en mi trabajo. Sí, es la energía de la tercera dimensión real, que es lo que se llama, o muchos llaman la quinta dimensión, pero que en realidad está acá, lo que nosotros podemos materializar acá. Entonces, lo que nos está invitando la energía es a bajar esa energía y vivirla en esta dimensión, porque lo que nos sucede es que muchas veces no creemos que nosotros podemos vivir como en más amor, ¿sí?
Y entonces eso hace que sigamos como en esta dualidad, en esta pelea interna, que bueno, que todos los humanos experimentamos. 19, el 19 es uno, es inicio, amigos especiales cumplen el 19, es inicio y cierre de ciclo, el 19, porque el 1 es inicio y el 9 es un cierre de un ciclo para empezar un ciclo nuevo. No sé qué simbología, lo pueden buscar ustedes, pues yo no, digamos, de memoria no me sé todos los números, pero pueden googlear y es siempre la energía que a vos más te vibre y la que te haga mejor al alma, ¿sí? O sea, los mensajes negativos, si vos vas a buscar un mensaje, no escuches el mensaje negativo, ¿sí? Excepto que realmente resuene mucho con algo, como me están avisando algo, pero si no, chau, 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 chau. Que las cosas, si tienen que llegar las cosas negativas, van a llegar, y digamos, que no les abras la puerta. Sí, porque nosotros somos los creadores de todo lo que sucede en nuestro campo. Entonces, como nosotros creamos nuestras vidas a través de lo que pensamos, si yo elijo pensar de forma negativa, lo que voy a estar creando en mi vida son experiencias negativas. Violencia en palabras, exacto, cuando hablaba de esto que sucede en los ámbitos laborales y que es más común de lo que uno cree. Sí, el tema de podríamos, no sé si tanto violencia, pero hay ciertos niveles de maltrato que están bastante aceptados a nivel laboral y que, digamos, que bueno, que es nuestra responsabilidad también cambiarlo. Si nosotros somos muchos los que aceptan digamos, los maltratos o no los miran porque si no tienen que renunciar al trabajo, bueno, los directivos no van a cambiar porque son buenos, ¿sí? O sea, vas a encontrar personas con energías, con más altas vibraciones y personas que todavía están con lógicas de más bajas vibraciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estas personas? Bueno, saber que tenemos el poder de encarar la situación, de enfrentar a las personas desde el respeto, ¿sí? Y, digamos, y también saber que, digamos, nos programan mucho con esta idea de que no hay trabajo, de que conseguir otro trabajo es difícil, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la programación que hay en la Matrix, diríamos, ¿no? Yo hablé de la Matrix. Entonces, ¿qué sucede? Estamos con tanto miedo a perder lo que conseguimos que muchas veces no nos animamos a salir a buscar otras cosas. Entonces, el tema es, si yo estoy mal en el espacio donde estoy, ¿me atrevo a buscar otras cosas o creo todavía dentro mío que merezco esta experiencia? Porque inconscientemente lo que sucede es que creemos que no vamos a conseguir otra cosa, que no hay nada mejor y que nos merecemos lo que conseguimos en un momento dado que estábamos en un tipo de energía. Entonces, si yo empiezo a creer que yo merezco algo mejor, que puedo manifestar algo mejor, empiezo a moverme para buscar otra experiencia, sin el miedo de que si es peor, que si no, empiezo a moverme hacia adelante, ¿sí? Nosotros cuanto más grandes somos también, nos pasa que más miedo nos da hacer cambios en la vida, ¿sí? Y entonces después los cambios vienen de afuera, pero el cambio, si yo lo puedo construir desde dentro de mi interior, de mi ser, entonces yo me muevo hacia el cambio, yo elijo ir a hacer un cambio laboral y, digamos, me bancaré esta situación hasta que manifieste algo nuevo, por ejemplo. Pero entonces ya no es que no voy a hacer nada, incluso hago cuando decido que, o cuando llega la nueva oportunidad, hago lo que me corresponde hacer.
¿sí? Desde el amor, desde el respeto, decir lo que tengo que decir, ¿sí? Y defender, digamos, lo que corresponde. Eso es movernos desde la fluidez de no creer que estamos estancados en una única realidad y que esa realidad nunca va a cambiar, ¿sí? Porque en realidad si yo lo creo, se va a manifestar de esta forma. A ver, bienvenidos a todos los que entraron por acá, porque yo, digamos, voy frenando en los comentarios y veo que entró un montón de personas. Hola, soy de Chubut, un año terrible, no paro de golpearme. ¿Cómo ves la parte laboral económica? ¿Cómo de golpearte? O sea, ¿te estuviste cayendo? ¿Cómo veo la parte económica? Que se puede desarrollar, la veo, que estás como al 50% de lo que podés manifestar, ¿sí? Hay que limpiar la energía de programaciones que hacen que vos creas que no podés manifestar más dinero, ¿sí? Yo hice una meditación para conectar con la energía del dinero hace un tiempo, seguramente está en YouTube, en mi canal, que los invito a todos a suscribirse. Siempre me olvido de invitarlos, pero es importante porque así el canal va creciendo. Yo voy subiendo todo lo que hacemos acá, lo voy subiendo también a YouTube, entonces van quedando las meditaciones y también hago videos que son exclusivos para YouTube, así que bueno, si tienen ganas de seguirme en TikTok, digamos también, si quiere alguno, si tiene TikTok. Pero no sé si no voy a crear otro TikTok. Estoy ahí pensando. ¿Por qué aún no he podido olvidar y superar que mi esposo se fue con otra mujer hace 7 años? Porque aún me duele mucho. Porque todavía hay cordones energéticos, Irma. Hay que cortar los cordones energéticos con tu ex esposo. Cortar, ¿sí? Cordones, conexiones, ¿sí? A todos los niveles, por ejemplo a nivel sexual, suelen quedar conexiones, ¿sí? Hay que también entender digamos que si la persona se fue energéticamente con otra, es para nuestro bien, que también eso es algo que muchas veces nos cuesta entender. Pues si alguien se fue con otra, me miro como desde el lugar de la desvalorización y eso no es real. Eso es algo digamos que está muy, muy instalado en el campo y que no es la verdad, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver. Si la persona se fue con otra, seguramente por sus inseguridades o por cuestiones que no se resolvían dentro de la pareja y, digamos, y que por ahí no estábamos queriendo ver. Si vos tenés la oportunidad de ver que algo puede cambiar, entonces podés avanzar hacia pensar en otras cosas. Cordones mentales también, porque los estoy sintiendo, cordones mentales, ¿sí? Dejar de pensar en lo que podría haber sido y no fue, porque eso te engancha al pasado. Tú estás todo el tiempo conectando con el pasado y el futuro y no estás aquí y ahora, que es donde hay que estar para hacer cosas, para conseguir cosas en la vida, para movernos. Tenemos que estar acá y ahora, ni en el pasado ni en el futuro, acá y ahora, ni esperando ni ilusionándonos, sino desde la energía correcta, que es la energía de estoy construyendo esto, entonces estoy visionando lo que ya estoy construyendo, no estoy ilusionándome. Hice autosanación, que está en YouTube, sobre infidelidad, para limpiar las energías de infidelidad. Me viene mucho trabajar el tema de la energía mental, ¿sí? Hice meditaciones que hicimos hace poco sobre la mente y el desarrollo de las capacidades de la mente. Hicimos una de autoimagen
también una meditación que está muy buena para trabajar cómo nos vemos a nosotros mismos. Y hay un montón más que podés buscar, que a vos sientas que te vibran, que decís, ay, quiero escuchar sobre esto. Y entonces empezás a conectar con esa energía y a limpiarla. Hice una autosanación de vínculos de almas, ¿sí? Porque muchas veces somos almas que venimos a vivir una experiencia y nos quedamos enganchados en esa experiencia en lugar de liberarnos, ¿no? A nosotros. Y los únicos que en realidad nos liberamos somos nosotros cuando elegimos hacerlo, ¿sí? A ver qué más hay por acá. Hacer que el lugar sea parte de ti, del hogar, ¿sí? Y tratarlo con ese amor con el que, digamos, con el que merece un lugar al que nosotros llamamos hogar, ¿no? O sea, a ver qué más hay por aquí. Bienvenidos a todos los que estuvieron entrando. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Oh, un montón. Bueno, súper agradecida a todos los que entraron, pasaron. Por acá. Si pensás en armonía, tu casa estará con aroma de lavanda. Tú haces tu lugar. Me gusta. Sí, es verdad, podés elegir, digamos, el aroma que más vibra con la propia energía. Por ejemplo, para limpiar uno puede usar palo santo, ¿sí? O inciensos. Ir pasando los inciensos por cada espacio, sí, es muy importante limpiar, por ejemplo, si yo lo hago con intención, de alguna manera eso va a liberar parte de la energía que hay. Por ejemplo, voy pasando y voy limpiando el espacio donde duermo, ¿sí? Especialmente la cama, la parte donde apoyo la cabeza, ¿sí? Entonces eso, digamos, que es un espacio muy importante. También podemos tener figuras que nos acompañen, cada uno, digamos, conecta con ciertas energías, entonces figuras que nos acompañen o nos protejan en el espacio, ¿sí? Yo no soy de las que cree que el espejo no puede estar en la habitación, pero bueno, cada quien con sus creencias. Tengan en cuenta que lo que vos crees que te va a hacer mal, te va a hacer mal, lo que crees que te va a hacer bien, te va a hacer bien. Eso también es muy importante entender, porque cuando muchas veces uno ve, no hagas tal cosa, ¿no? Y que vos estás haciendo y dices, uy, tengo que sacar esto de mi cuarto, ponerlo así. Yo hice cursos de Feng Shui donde muchas de estas cuestiones se trataban y en realidad más tiene que ver con cómo vos fluís con el ambiente y chequear cómo te sentís en los distintos lugares de tu casa. A qué lugares vas más, a qué lugares vas menos, qué lugares están como muy dejados o muy descuidados, qué cosas puedo ir mejorando y entonces estar más conectado con la energía del hogar, porque lo que sí podemos hacer es que todo lo que limpiamos, yo lo limpio del campo de energía, yo tengo la lógica inversa, por ejemplo, pero todo lo que limpio en mi casa lo puedo programar para que además sea limpieza hacia mi campo, y entonces voy liberando cosas, como voy sacando cosas, o cuando voy limpiando, eso también lo hago en mi campo de energía. Puedo programarlo así, ¿sí? Yo intento que a mí no me enganche esta idea de que si yo, no sé, si hay algo desordenado, es porque hay algo desordenado en mi campo. Porque nada, yo trabajo mucho en mi campo de energía. Entonces, hay momentos en que las cosas es necesario que se desordenen para que encuentren un nuevo orden. Si no, estamos siempre que todo esté impoluto y estático, y eso no es como es el funcionamiento de la energía. La energía se mueve, chicos. Entonces, no. Hola, muchas gracias, Segovia 705. Me dice, primera vez que te veo, bueno, muchas gracias. Agradecida. También nos creemos que mejor es estar solos y no es verdad, me dice Cele. Es hermoso estar en compañía con una persona que nos ama y amamos. Sí, por supuesto, es así.
El tema es cuando yo no sé estar solo. Pero si sé estar solo, voy a poder disfrutar también o atraer una energía que me acompañe y vibrar en esa compañía o con esa compañía. No todos, digamos, venimos a estar en pareja, ¿sí? Ni todos tienen por qué estar solos, porque cada alma tiene como su propio camino. Y de ahí que esta idea de que hay que estar en pareja, que hay que vivir así o que hay que vivir así, hay que romperla. Si te encanta estar en pareja, si disfrutás, si conociste a la persona que vibra con vos, disfrutala. ¿Qué te voy a decir? O sea, es la oportunidad de experimentar eso en tu vida, ¿sí? Si al revés, nada, conozco todas personas que ninguna me cierra. Bueno, empezá a darte cuenta que, digamos, por qué estás atrayendo, por qué estás aceptando este tipo de energías para poder cambiar, si es que querés una pareja. O disfrutar un poquito más de estar solo y ver digamos, qué es lo que a vos te gusta realmente. Entonces atraes desde lo que a vos te gusta, desde lo que vos disfrutás, ¿sí? Desde la vida que vas construyendo primero con vos. Porque tengan en cuenta que cuando nosotros atraemos un otro, es más difícil el trabajo, porque con un otro hay que acomodarse energéticamente a la energía del otro, ¿sí? En un punto. Entonces, porque integramos de alguna manera en el tercer campo, el campo de la relación, la energía de un vínculo entre dos personas. Las dos personas tienen un tipo de energía y generalmente atraemos a alguien que tiende a ser complementario de lo que nosotros nos falta. Entonces primero está buenísimo, pero después el otro empieza a querer que vos seas como él se imagina y no como sos, o esa complementariedad empieza a tener como si fuera choques energéticos. Entonces de ahí es que si nosotros en realidad estamos construyendo la tercera energía, que es la relación, es más trabajo que, digamos, construir tu propio campo. Energéticamente, para mí primero se construye el propio campo, uno empieza a sentir que el campo vibra a un buen nivel y ahí, digamos, conectás con una energía que está lista para construir una relación, ¿sí? Hay personas que vienen con un campo que ya viene con esta vibra y en donde cada uno puede ser quien es, pero hay otras relaciones donde lo que sucede es que cada uno no puede ser quien es en la relación, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los conflictos, porque me estoy callando lo que pienso, el otro todo el tiempo se está quejando, cosas por el estilo, que bueno, es parte de la normalidad. Irma, gracias. Desde el comienzo, Carlos, qué cosa desde el comienzo. Que hay seguro que algo que yo dije que ya te he encontrado por casualidad y me resuena mucho todo lo que estás diciendo. Gracias. Claro, porque nos resuena, porque al alma le resuena además, porque no es que, digamos, que lo digo porque sí, lo digo porque, digamos, son como, son los aprendizajes que hace el alma. Entonces nos resuena porque, digamos, ya nos vamos encontrando con el camino del alma. Gracias. Bienvenidos a todos los que pasaron. Si ustedes vieran, no sé si se ve la cantidad de personas, yo siempre ahí veo números de 10, 20 y entraron un montón de personas. Súper agradecida. Disfrutar cada lugar de tu espacio. Sí, aprender a disfrutar de cada lugar y además ir como haciendo cositas. Yo soy medio del arreglo de la casa, por eso a mí me encanta. Todo es una evolución en todos los planos, sí. Vamos trabajando todos los planos. Algo de esto me preguntaba Carlos hoy, ¿me recordás, Carlos? Me decías la energía que ahora no me sale, me preguntabas cómo se trabaja la vitalidad, me preguntaba Carlos.
a nivel del campo energético. En realidad la vitalidad del cuerpo físico, nosotros sabemos que hacer actividad física, comer y nutrirnos cada vez mejor, tener una actividad que vaya con el ritmo de quienes somos y no una actividad que vaya por demasiado acelerada o demasiado lenta, escuchar esos movimientos que en realidad vienen del campo de la energía y lo que nos piden, ¿sí? Él me preguntaba un poco sobre esto y en realidad en el campo energético la respuesta respecto a cómo desarrollas la vitalidad de tu campo energético y la fuerza vital es obviamente limpiando el campo energético y facilitándote procesos de la vida cotidiana. Yo en vez de hacer cada vez más, hago cada vez menos. O sea, a ver, sí, elijo en algún punto hacer a mi ritmo, encontrar mi ritmo. Y entonces hay momentos donde acelero más la actividad y hay momentos donde menos. ¿Sí? Quiero enamorarme, pero ¿por qué siento que no le qué? Si sentís algo que no, presta atención a lo que sentís. Primero uno listo para una pareja y después deja fluir. Exacto, dejas digamos, que la energía te vaya mostrando y no necesariamente, digamos, todo lo que llega o lo que llega. Hay que ver, hay que mirar, hay que darse tiempo para mirar. Y entonces a partir de eso uno ve si lo que está recibiendo es el mismo patrón o algo bien diferente del patrón que estaba trayendo y si está alineado con lo que uno quiere o no. Atraigo a nadie. No, borre eso que está diciendo. O sea, no. O sea, se puede trabajar el magnetismo interno. Todos somos atractivos para otras personas. A veces lo sabemos y a veces no lo sabemos. Pero no, borra, sí. O sea, nosotros atraemos porque también nos vemos atraídos. Así que hay un magnetismo. Y eso también se puede trabajar. De hecho, estoy armando un curso que tiene que ver con esto. Yo donde me siento más auténtica es en mi propia soledad o libertad. Bueno, perfecto, porque la libertad, gracias por todos los corazones, la libertad es como el lugar hacia donde vamos. O sea, si nosotros vamos a algún lado en el campo de energía, es a esta energía de conectar con ser libres, pero no libres por estar en soledad está bien, porque todos en realidad estamos en soledad o estamos más acompañados de acuerdo a la realidad, pero todos dentro nuestro tenemos momentos de soledad, ¿sí? Pero a donde vamos es hacia sentirnos libres. Y eso no tiene que ver con estar o no con un otro, sino con el nivel de cómo compartimos con los otros. Y cuando no me siento libre es cuando yo tengo que cambiar algo mío, ¿sí? Que es muy auténtico mío, para estar con el otro, ¿sí? O para que el otro no le moleste. Ahí es donde siento que pierdo libertad, ¿sí? Pero en realidad, cuanto más auténticos somos, menos libertad vamos a entregar. Cada vez vamos a decir, no, esto no me gusta, punto, chao. Y pasa otra cosa, o conversémoslo, cambiémoslo, ¿qué podemos hacer? Porque así no va a funcionar. Y si del otro lado hay otro que te dice, sí, está bien, me doy cuenta que te estás, digamos, haciendo un esfuerzo en exceso, todos nos esforzamos en algún punto, o hacemos algo por otros y está bien. El tema es hacerlo desde lo más auténtico que uno tiene. Cuando uno se conoce, cada vez va siendo más auténtico. No es fácil ser auténtico tampoco. Es un proceso de autoconocimiento. Por el aquí y el ahora, sí, la vitalidad, ahí me lo volvías a aclarar. Todos somos un tesoro atractivos. Exacto. La vitalidad también hace que nosotros atraigamos. Vieron que cuando una persona hace actividad física, por ejemplo, empieza a estar más atractiva físicamente.
¿no? Bueno, nuestro campo, por ejemplo, emocional o el campo mental, también cuanto mejor es nuestro nivel de pensamiento y de emociones, más atraemos y nos convertimos en seres más magnéticos, ¿sí? Cuando nuestros programas empiezan a funcionar desde una energía más elevada, más amorosa, más conectada con la energía del amor real, ¿sí? Como tal. Entonces, nuestro campo naturalmente resulta más atractivo y nos sentimos nosotros más lindos, que nada tiene que ver con la estética que nos venden, sino con nuestra conexión con nosotros. Y uy, mira, me veo bien, tengo la piel más brillante, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces cuando las personas se enamoran. Nos pasa también cuando nosotros nos enamoramos o nos amamos a nosotros y tenemos el ejercicio de autoamor, ¿no? Irma le dice gracias a Carlos. Muy bien. Entonces, desde ahí es que si sos amor, atraerás amor. Exacto. Por eso es importante trabajarlo en la energía, porque nosotros, mucho de lo que hay en el campo de energía se fue desarrollando a partir de, digamos, las experiencias que fuimos viviendo a lo largo de la vida. Entonces, nosotros hay energías que están vibrando en nuestro campo que ni siquiera somos conscientes de qué son y por qué están vibrando así, porque si no estamos prestando atención, no sabemos qué hay, ¿sí? Cuando uno empieza a tocar la energía, empieza a darse cuenta qué es lo que está llevando en el campo de energía. Entonces podemos empezar a liberar esas energías que son las que nos dificultan sentirnos bien con nosotros mismos. Qué lindo. ¿Sí? Entonces tomamos la energía y la llevamos a una vibración más alta. ¿Sí? Eso lo podemos hacer cuando empezamos a entender de qué manera vibra la energía en el campo y la empezamos a sentir. Entonces, a la pregunta de cómo aumentar la vitalidad, obviamente que es una respuesta larga porque hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar a nivel del campo de energía para elevar el nivel de vitalidad que haga que nuestro campo fluya con mayor velocidad. No tiene nada que ver la vitalidad física con la vitalidad energética, ¿sí? En un punto, o sea, si bien tiene una relación y eso va permeando en el campo energético, son trabajos diferentes, ¿sí? Aunque una afecta a la otra y viceversa. Exacto, o sea, yo puedo, por ejemplo, si yo voy a hacer gimnasia y empiezo a fortalecer mi cuerpo físico y, digamos, empiezo a trabajar con el cuerpo físico, eso va a ayudar a liberar energías del campo, de mi campo energético. O sea que desde el cuerpo yo puedo trabajar mi campo energético hasta ciertos niveles. ¿Sí? Porque por ahí me autoexijo, hago alguna actividad que después resulta que no me es totalmente favorable, porque no estoy conectando con mi campo energético. Y si no, va a pasar al revés. Si empiezo a limpiar mis campos de energía, mi cuerpo me va a pedir movimiento energético, perdón, físico. Me va a pedir que ese movimiento que ya está en el campo se active en mi cuerpo físico. Entonces voy a tener cada vez más necesidad de, si no tenía actividad física, de ir incorporándola. ¿Sí? De una forma o de otra, el campo físico también nos acompaña, es parte del campo. Entonces, si yo quiero mover en alta vibración, tengo que mover mi cuerpo físico y mover mi cuerpo energético, mis cuerpos energéticos. Bienvenidos a todos los que van entrando. ¿Se entiende? Entonces desde ahí es que, digamos, la energía vital es una energía que se va perdiendo cuando nosotros
no estamos conectando con nuestro ser auténtico, porque la entregamos a otros. Esto que vos me preguntabas, ¿cómo es la vitalidad energética? El de afuera hacia adentro. Bueno, porque pasa esto, ¿sí? Incluso, digamos, hay momentos que uno, si está trabajando mucho a nivel del campo de energía, está muy cansado a nivel físico. A mí, por ejemplo, me ha pasado que, digamos, si estoy trabajando mucho el campo de energía, a veces no tengo energía para el campo físico, pero, digamos, sí, digamos, trato de tener rutinas regulares. O sea, descanso un día, pero no trato de moverme igual, o de hacer alguna actividad, ¿sí? Yoga, caminata, no sé, la que ustedes elijan, les guste, por ahí algún deporte, pero es importante tener esa rutina de movimiento del cuerpo también. Ahora, la vitalidad o la fuente de energía también se cuida cuando nosotros cuidamos nuestra energía. Entonces yo me empiezo a sentir más vital cuando dejo de entregar energía a situaciones, cosas que no están en equilibrio con mi campo. Cuando doy más de lo que estoy recibiendo, entre comillas, pero cuando empiezo a querer complacer, por ejemplo, hay personas que son, por ejemplo, la violencia es chupar energía. Es una de las técnicas de chupar energía, ¿sí? Entonces, cuando las personas no tienen energía vital, lo que hacen es tomarla de las personas que tienen más capacidad de desarrollar la energía vital. Exacto. Un placer haberme unido a ti. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, entender esto. La actitud de ser vital o de estar en una energía de alta vitalidad tiene que ver con saber manejar tu cuerpo energético, no solo tu cuerpo físico. ¿Sí? Empezar a conocerte. Sí, los vampiros modernos, exacto, que son los que en realidad la mayoría de las personas tienen alguna forma de vampirismo. ¿Por qué? Porque, digamos, si vos no estás trabajando tu campo de energía, en algún punto vas a necesitar la energía de alguien más y vas a ir a buscar a los que más, digamos, energía tienen, ya sea porque la trabajan a nivel físico o porque la trabajan a nivel energético. ¿Sí? La persona que tiene más energía es la que suele muchas veces atraer personas que, digamos, que están carentes de energía. ¿Sí? Por eso esos desequilibrios también que se dan en las relaciones. ¿Cuándo es la mejor situación? Cuando vos conectás con personas que están o saben dar y recibir, o sea, integrar ese ida y vuelta, ¿sí? Por ahí a veces nos falta, no estamos en la misma nivel de energía, pero hay un ida y vuelta, ¿sí? O cuando conectas con alguien que está en una vibración muy de buena vibración parecida, y entonces las dos personas lo que hacen es expandir energía, ¿sí? O sea, crean más energía, están en una vibración tan similar que pueden construir, ¿sí? Ese es como, en realidad es lo que necesitamos, es construir. ¿Por qué? Porque todas las personas en este tipo de estructuras donde se construye se sienten útiles, sienten que están aportando, no hay nadie que está por arriba y nadie que está por debajo, todos estamos aportando y la energía se está moviendo para hacer crecer el campo. De ahí que esta es como la mejor
búsqueda que podemos hacer, porque cuanto más yo elevo mi campo de energía y conecto con personas que también están haciendo el mismo trabajo y empezamos a construir en conjunto, empezamos a generar una vibración energética que atrae a otros a querer hacer lo mismo, a querer aportar, construir, ayudar, salir de los patrones que venían repitiendo y que ya no les sirven. La pareja se construye en un presente continuo. Sí, la pareja se construye de muchas formas diferentes. Es una tercera energía, la energía de la relación. Y si las dos personas están aportando energía a la relación va a crecer. ¿Sí? Si las dos personas están sacándose energía, la relación va, digamos, a ir sola. Por ahí, y a veces va bárbaro, a veces va un desastre, y entonces por ahí pasan cosas en el medio de, digamos, de la situación de vida de las dos personas, y lo que se termina destruyendo es la relación. Porque, digamos, ya no, digamos, empieza a perder energía, porque nadie le está poniendo la energía donde tiene que estar. Y es por ahí es un buen dato para darte cuenta si lo que estamos construyendo es la relación o estamos construyendo un intercambio digamos, que le sirve a uno más que al otro, estas cuestiones manipulativas inconscientes que suceden. Cuando construimos la relación, las dos personas crecen, porque la relación crece, ¿sí? Entonces estás aportando energéticamente a que el otro crezca y el otro está aportando a que vos crezcas. Cada uno desde su realidad, desde sus recursos, desde lo que sabe, pero las dos personas hacen el trabajo para que ambos evolucionen, juntos y separados. ¿Sí? Ese es como el mejor nivel de las parejas que están en parejas, amistades, vínculos de socios, donde las dos personas crecen. Si una persona crece y la otra no crece, empieza a haber competencia. Yo hablaba estos días de la energía de la competencia. Esta cosa de que el otro no puede ser más que yo. El otro no puede estar... Eso es competir. Exacto, y por eso las buenas bases es un buen campo personal y, digamos un trabajo personal primero, que bueno, recién ahora, creo yo, más que en otras épocas, muchas personas están siendo conscientes de la necesidad que hay de trabajarse a sí mismas, ¿no? De necesitar sanar las cuestiones digamos, que son necesarias en cada una de las personas para realmente poder construir otro nivel de vínculos de más alta calidad, ¿sí? Porque si los vínculos seguimos con esta cuestión de competencia inconscientemente, es una forma de destruir al otro, ¿sí? Es de donde vienen estas energías del ego, ¿no? Entonces, no son constructivas. Construir tiene que ver con hacer, no solo con ahí decir cosas, ¿sí? Yo puedo decirte muchas cosas lindas y estar destruyendo tus proyectos energéticamente desde mi interior, ¿sí? Entonces eso no. Es completamente errónea esta idea de que si alguien me dice algo lindo, ya me ayuda, depende. ¿Sí? Las palabras vienen con una carga de energía, nosotros lo hablamos la semana pasada, y no sé si lo dije tan claro, pero la carga de energía de las palabras, pues yo te estoy diciendo algo re lindo, que suena re lindo, pero en realidad es un ataque. Entonces hay que poder identificar cuando las personas dicen cosas o hacen preguntas que son para hacerte dudar, para incomodarte, para negarte el derecho a algo, ¿sí?
porque vos sos tan, que resulta que tenés que resistir tanto, ¿entendés? Entonces, ojo con no con creer que todo lo que escuchamos es como lo escuchamos, ¿no? Sí, sí, sí viene del amor. Por eso esa es la diferencia de entender qué está pasando en el campo de energía y qué está pasando a nivel de lo que puedo percibir en la materia, ¿no? Porque de repente alguien me dice algo lindo y yo me siento mal. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué si alguien me dice algo lindo o supuestamente lindo yo me siento mal? ¿Qué me está diciendo la energía? Exacto, pero digamos, cuando llega el acto, imagínate que nada, se me acerca una persona y me dice, ay, qué linda que estás, pero me lo dice en un tono que por ahí tiende más a la seducción o a pasar ciertos límites. Imaginemos que, digamos, me está diciendo algo lindo, me lo está diciendo bien, pero en realidad sus intenciones son traspasar ciertos límites que yo tenía, ¿sí? Ahora, si yo me estoy sintiendo mal cuando esa persona me dice, ay, qué linda que estás, estoy dándome cuenta antes que esas intenciones que la persona tiene no es solo piropearme, por ejemplo, sino que hay algo más en la energía. Ya sé que la persona sepa o no sepa, ¿sí? Pero viene cargada de algo más. Entonces, si yo me estoy sintiendo mal, ya estoy identificando que una alerta. Si yo no estoy conectando con lo que siento, entonces no voy a identificar de alguna forma que está pasando que yo me siento mal, ¿sí? Distinto es si, por ejemplo, yo ya viví una situación similar y esta persona viene con una palabra y me despierta un miedo, ¿sí? Entonces tengo que saber identificar si lo que me despierta es un miedo interno o es un miedo de algo que viene de afuera, ¿sí? Tu esencia te alerta, exacto. Entonces, de ahí que cuanto más nosotros conectados estamos con nosotros, al menos prestamos atención, vamos a estar más atentos a poner límites cuando es necesario poner un límite y, digamos, fluir desde un lugar digamos, desde nuestra energía, sin miedo. Porque si no, se empiezan a activar dudas, miedos, inseguridades internas, empezamos a dudar de nosotros y de por qué yo estoy pensando mal de esta persona que me habló bien, ¿se entiende? Y en realidad, digamos, las palabras no eran tan bondadosas, ¿sí? Pero bueno, sonaban. Entonces, todas esas cuestiones afectan a tu campo, ¿sí? El medio ambiente también nos afecta energéticamente, expande nuestra vitalidad o la reduce. De ahí que, por ejemplo, si vas a la naturaleza, en la naturaleza uno expande la energía y se siente mejor, ¿no? En cambio, por ahí vos estás en el medio de la ciudad, no sé, te encontraste en Argentina, por si no lo sabe el mundo, todas las semanas tenemos manifestaciones, ¿sí? Y entonces de repente vos vas por la calle y te encontraste con una manifestación, un montón de gente, una energía de reclamo, con todo el derecho que tienen por ahí, ¿eh? Pero es una energía pesada y esa energía baja tu campo de energía. Siempre los piropos mal habidos tienen patas cortas. Sí, no sé, qué sé yo. Hay de todo, o sea, se me ocurrió ese ejemplo para, digamos, no ir a otras cuestiones por ahí como más complejas, pero en realidad muchas veces hay mujeres que no se dan cuenta o que tienen demasiada energía de inocencia o que por ahí uno que interpreta desde un lugar diferente de dónde viene la energía, ¿no? Porque está como, tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay como una estructura energética respecto de las relaciones, el romanticismo,
digamos que a veces en la materia nos encontramos con otro tipo de energías. Entonces es como, y esto, así como existe todo eso, también hay muy bajas vibraciones, ¿sí? Entonces, de ahí vienen muchas veces las distorsiones o la no tan adecuada lectura de ciertos movimientos energéticos de otros. Cuando uno ya lo puede identificar, o sea, y no solo a nivel mental, sino a nivel del corazón y del instinto, ¿sí? Tercer cerebro, entonces podés actuar de una forma, mover tu energía de acción, ¿sí? Entonces te moves hacia como integrado, diría, en integración energética. ¿Hay más preguntas o ya por hoy? No sé qué hora es. Tenemos unos 15 minutos más. Cuidar el campo y la salud mental, sí. El sistema, otro de los temas que trabajamos mucho en la sanación que enseño, la sanación Otaru, es trabajar no solo la salud mental por el tema de la mente, sino el sistema nervioso, porque nosotros nos vemos alterados energéticamente porque sistemáticamente nuestro sistema nervioso recibe impulsos energéticos, ¿sí? Y además nuestro sistema nervioso está programado de determinada manera, por lo tanto los impulsos son leídos de acuerdo a la manera en la que está programado el sistema nervioso del cuerpo. Entonces trabajamos mucho también con el equilibrio del sistema nervioso, entre otras cuestiones, porque digamos, la salud mental se ve afectada por el campo psíquico, ¿sí? Que no, para mí no es igual que el campo emocional, son campos completamente distintos. Y cuando uno empieza a explorar, hay cuestiones que están en el campo psíquico y no en el campo emocional. Exacto, no solo sonoro, sino vibración, ¿no? Que bueno, que en parte tiene que ver con la energía del sonido. Imagínate que todo lo que vibra a tu alrededor impacta en tu sistema nervioso. Y entonces cualquier vibración que vos recibís, ¿sí? Puede que venga con un tipo de energía. Entonces, esas vibraciones están expandiendo un tipo de energía en el campo alrededor. Y esa energía nos afecta a todos los que estamos alrededor. Por ejemplo, el tránsito afecta porque, digamos, es un movimiento de energía que, digamos, está de alguna manera a una velocidad y, digamos, está moviendo energías a través del campo. ¿Sí? La música también afecta el campo de energía de las personas. Ahora esta onda de los parlantes y las vibraciones de los parlantes afectan el campo de energía de las personas, ¿sí? Todo lo que vibra va a vibrar en tu campo de energía, ¿sí? Por eso es que uno va a la naturaleza y, bueno, excepto que vayas por ejemplo, a la playa, vas a la playa en Argentina y se te sienta alguien al lado con un parlante. Y yo estoy pidiéndole al... ¿No? Es decir, bueno, hay que acostumbrarse a veces, otras veces se le pide que bajen el volumen, pero de repente se te puso alguien al lado, estás en el medio de la naturaleza, digamos, pudiendo recibir la mejor vibración, alguien va a la naturaleza con un parlante. No lo entiendo, explícamelo, pues yo no lo entiendo. O sea, ¿qué nivel de necesidad tenemos de adormecer nuestra mente que vamos al mar con un parlante? ¿Qué sé yo, viste? Entonces, ¿qué sucede? No solo te afectas a vos, sino que estás afectando a todos a tu alrededor.
¿no? Y depende de la música que pones, pues si, digamos, pones una música armónica es una cosa, si pones una música muy inarmónica genera otros niveles de vibración que afectan al sistema nervioso, ¿sí? Las luces afectan al sistema nervioso, el tipo de luz, digamos, y muchas energías que tenemos alrededor nos afectan. Entonces, depende de la sensibilidad del sistema nervioso de las personas. ¿Qué sucede? La persona puede que durante un montón de tiempo ignore completamente todo eso, pero después resulta que le empieza a agarrar ataques de pánico o se enferma y sistemáticamente, y hay algo que en el ambiente está afectando energéticamente a su sistema nervioso. Así que es uno de los trabajos más importantes de limpieza energética, digamos, el trabajo de reconexión con la armonía en el sistema nervioso, ¿sí? Así que campos, hay un montón de campos para trabajar en el campo del campo energético, y uno nota con algunos trabajos muy rápidamente cambios profundos, ¿sí? De ahí que la vitalidad después cambia, o entras en otro ritmo, ¿sí? Porque la sensibilidad de las personas, que también es algo que no se entiende en este mundo, que es, no somos todos iguales, no todos tenemos la misma sensibilidad, no todos tenemos la misma energía, no todos somos buenos para lo mismo. Entonces no todas las personas pueden trabajar o hacer actividades con el mismo nivel y ritmo, porque no todos somos iguales. El sonido cambia todo el metabolismo de las cosas, definitivamente. De ahí que, digamos, lo que vos elegís escuchar, de alguna forma te va a intervenir en tu experiencia. Nosotros no podemos estar tampoco negándonos a que todo, o sea, que todos se callen, tampoco se puede, aunque a veces estaría bueno. Sí, acá me dice totalmente, me dice Hamilton, es así, no nos podemos negar a que todo cambie, pero si somos más conscientes, tal vez empezamos a considerar a qué nivel vamos a poner la música que nos gusta, si eso es disfrutable o ni siquiera es disfrutable, si tengo los oídos tapados. Yo tenía unos vecinos que me volvían loca con la música de noche, loca, de verdad, una desgracia, porque eso no me di cuenta antes de mudarme. Y yo cuando exploraba su campo de energía, porque ponían el volumen a un volumen que se escuchaba en mi casa, estaban abajo, ¿no? Me daba cuenta que tenían los oídos bloqueados, por eso es que cuando vos necesitas un volumen muy alto para la música, tenés que limpiar la energía en el campo auditivo, porque no estás escuchando bien, ¿sí? Y también porque por ahí no estás recibiendo, digamos, desde el lugar adecuado la sintonía, ¿sí? Igual y es un garrón, porque si por otro lado te limpias los oídos energéticamente, lo que puede pasar es que después, digamos, empieces a ser más consciente, y eso en la ciudad es complicado. Cuidar siempre lo que escuchás, lo que lees y lo que ves, sí. También ese es otro aspecto del que yo hablo mucho, el aspecto de la información a la que nosotros estamos expuestos continuamente, porque desde que te levantás hasta que te vas a dormir, incluso, ni voy a hablar del campo astral, pero todo el tiempo estamos impactados por información energética, visual, ¿no? O sea, todo eso entra en tu campo y en tu inconsciente. Vos por ahí no querés ver, pero igual entra en tu campo y entra en tu inconsciente, y eso genera sería como si fuera información, y como se va anotando la información, y entonces eso que está en tu campo son mensajes que cuanto más se repiten, más se graban. De ahí la programación, ¿sí?
Entonces, nosotros, eso que sistemáticamente estamos viendo, nos está formando a nivel campo inconsciente. Por eso es buenísimo elegir lo que uno ve y no estar expuesto a cualquier cosa que aparece en el ambiente. Que pasa un poco esto, ¿no? Parece como que digamos, nada, no podemos hacer nada. Y la realidad es que no, pero sí puedo limpiar mi inconsciente. Puedo limpiar la información tóxica que hay en mi inconsciente. Entonces voy al campo de energía inconsciente y hago una limpieza energética y saco todos los mensajes que ya, digamos, me pueden afectar, que no están en vibración con mi alma, y los limpio. Y, digamos, si yo tengo conciencia de hacer estos trabajos de una forma continua, mi vibración empieza a subir y mi vitalidad empieza a aumentar. Y si la cuestión es que yo no puedo conseguir o hacer tal cosa, empiezo a limpiar y a retirar todas esas programaciones. Ahora, si yo lo hago en el campo solo desde mi mente, ¿sí? Va a haber cosas que voy a identificar y cosas que no. La armonía es el universo del sonido. La armonía es la energía del amor. Armonía es la energía del amor. Es como vos armonizás con un determinado campo de energía. Por eso también armonía no para todos es exactamente, digamos, lo mismo a nivel de la materia, ¿sí? Pero sí lo es a nivel de la energía. Porque vos vas a darte cuenta que hay ambientes a los que te sentís atraído, por ejemplo, ambientes materiales, porque hay armonía en ese ambiente y está en la energía, ¿sí? No en la estética externa, sino en la energía interna de lo que estás experimentando, ¿sí? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que...? Me tomo un mate mientras... Bueno, le puse fecha a Somos Energía, ¿sí? Que me estaba ahí costando un poco definir qué finde. Le puse fecha al próximo curso, va a ser 1 y 2 de julio. En vez de fines de junio, va a ser principio de julio. ¿Sí? Vamos a hacer otro intensivo de Somos Energía, así, digamos, quienes quieran aprender a mover la energía, a limpiar su campo, a trabajar con sus campos de energía. Nosotros acá trabajamos con la multidimensionalidad y enseño cómo explorar tu energía, cómo limpiar tu energía, justamente para elevar la energía de vibración de tu campo, para construir una estructura energética que te sirva para poder llevar adelante lo que tu alma vino a hacer. Todos vinimos a vivir distintos tipos de experiencias y a materializarlas, y en muchas veces ciertos programas que adquirimos nos impiden avanzar en las cosas que nos gustan, y eso deprime a las personas o las lleva por experiencias de vida que terminan siendo más dolorosas que disfrutables. Por eso es que, digamos, es un recurso que nos sirve para trabajar con nosotros, que nos sirve para la limpieza del hogar, que nos sirve para la limpieza de objetos, nos sirve para trabajar relaciones desde el amor. Hay muchos aspectos donde cuando nosotros empezamos a realmente a sentir lo que es la energía,
la podemos construir en nuestra vida, empezar a trabajar no solo del campo de la materia, sino del campo de la energía, y empezar a entender qué está pasando en nuestro campo, cómo nosotros podemos mejorar externamente, internamente, ¿no? Porque todo lo que es campo de energía es nuestra interioridad. Entonces yo, al poder explorarla, puedo saber cómo estoy dentro, ¿sí? Puedo relacionarme con mi interior, con mis propias manos que me conectan con el corazón de mi ser. Así que, un poquito de ahí va la propuesta de Somos Energía. Es el primer curso donde yo enseño a explorar la energía, ¿sí? Se viene un curso posterior a ese que va a estar muy bueno, muy, muy lindo para mujeres, para hombres también. Para mí es para hombres también, pero tiene un touch un poquito más femenino. Así que bueno, no quiero adelantar porque lo estoy todavía moviendo, pero estamos ahí plantando esa semillita para crear algo que también nos ayude un poco con el autoconcepto, la autoimagen y trabajar estas energías que son tanto del campo de las mujeres como o más de la mujer por el tema de la imagen, pero también muy del campo de todos, porque todos necesitamos reencontrarnos con esa belleza que somos. Así que por ahí vamos a ir a trabajar. En un próximo curso, obviamente, está Equilibrio, que es el curso donde aprendemos a construir campo de energía, y entonces muchas de las cosas que en realidad se ven en el primero después se aplican más poderosamente en el segundo, y después para la materialización de proyectos tenemos Prosperidad, ¿sí? Que es un curso donde específicamente yo soy profe de negocios y hay una combinatoria ahí entre el campo de la energía y la construcción de negocios. Había alguien que me preguntaba y no me di cuenta de decirle que hice una meditación para elevar la energía de los negocios o activar la energía de los negocios. Sí, ahora me estoy dando cuenta y bueno, sí, ojalá que lo vea. Que está muy conectada también con este curso que es Prosperidad, y donde trabajamos aspectos que tienen que ver con la acción, básicamente, ir a la acción. ¿Alguna otra pregunta o ya vamos cerrando charlita? No sé si quedó trabado acá, porque por ahí... A ver... Enfocarse en los sentidos, sí. Ahí con este curso que que estoy armando, justamente vamos como a afinar los sentidos. Toda la gente que entra a mí siempre me mata porque siempre me muestran 9 personas, 10 personas, a veces 20. Pero entran una cantidad de personas que la verdad que yo estoy súper agradecida. Gracias por pasar, por chusmear, por mirar un ratito. Gracias a cada una de las personas que entra, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. No le crean al número de arriba. Yo no, la verdad que ya ni les creo. Porque pasan tantos que es como raro. Pero bueno. ¿No ves? Entró Carola, Silvia recién, así que bienvenidas por acá. Si no hay más preguntitas ni nada, vamos a ir cortando la charlita. Siempre me adelanto, Eva. Y sí, porque me venís siguiendo hace mucho, entonces ya medio que vas recibiendo la energía previamente. Yo digo que la energía siempre llega antes. La energía llega antes. Entonces, claro, entonces de ahí que te das cuenta. Hola, Butkovich. Butkovich, perdón.
Desde Chile, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Chile? Sí, pasa un poco que quien, digamos, si va siguiendo la energía llega primero. Yo a veces me pasan cosas que, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? No sé qué, y después me doy cuenta, porque pasó, porque al rato pasa algo. O por qué estoy pensando en esta persona y al rato me llama. Mucho frío, uy, se nos va a venir para acá ese frío. Mucho frío en Chile. Acá todavía hoy está fresquito, pero ayer era un día de primavera increíble. Pero hoy ya dicen que se viene la lluvia y el frío y voy a hacer muchos vivos. Voy a estar así con pullover haciendo vivos acá porque ni ganas de salir cuando hace frío. Acá en Argentina, frío al menos, ¿no? Estos días estuvieron bien, camperita y una manguita larga. Bueno, entonces los invito para todo el que le interese, lo dejo porque algunos por ahí lo ven después el video y les interese, consúltenme por Somos Energía. Yo ya cargué la nueva fecha en la página web, voy a estar cargando las fechas de los próximos cursos. Bueno, perfecto, me dice, vamos a estar acá, mientras que haga frío, hacemos más vivos. No, voy a aprovechar a producir más videos y cosas que a veces no me da tanto tiempo. Estoy como con varias cosas al mismo tiempo y por eso a veces, bueno, trato de cumplir con una vez por semana que tengamos un vivo sí o sí. Por ejemplo, esta semana no vamos a tener meditación, porque tampoco apareció la energía de lo que viene. Entonces yo dejo que fluya, no obligo, porque de repente por ahí termino la meditación y ya sé que voy a hacer a la siguiente, ya me llegó la energía o de antes, y otras veces no. Y es parte de dejar fluir. Hay un montón de cosas que ya hicimos que están para aprovechar, que las meditaciones las pueden hacer más de una vez. Gracias, me dice que me esperan. Gracias. Bueno, entonces por hoy les deseo que tengan un hermosísimo fin de semana, que aprovechen este fin de para descansar, relajarse, meditar, subir la vibración, sacar energéticamente todo lo que está molestando, pesando, ¿sí? Y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene con alguna meditación o charlita. Si tengo algún tema, por ahí hablamos de algún tema en específico. Si tienen temas ustedes que quieran que toquemos, escríbanme. ¿Sí? Eva, ¿por qué no hablas de tal cosa? Y yo trato de hablar del tema, si obviamente sé el tema. La vitalidad, quiere que sí, hay que subir la energía, ¿sí? Y además cuando la subimos para nosotros, la subimos para todos a nuestro alrededor. Todo lo que vos trabajás en vos, lo estás trabajando en tu campo del entorno, lo cual puede traer algunas cuestiones conflictivas también, pero bueno, estamos subiendo la vibración. Igual la Tierra va a seguir subiendo la vibración y eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos ayudando a que la vibración de la Tierra suba, pero la Tierra la va a subir de todas formas, así que bienvenidos a todos los que van entrando, gracias por pasar. Eso hay que entenderlo, nosotros por eso meditamos en estas meditaciones, llaman meditaciones creando la nueva Tierra, porque estamos elevando el campo, ¿sí? Entre todos para manifestar lo que ya se está manifestando. Entonces vamos acompañando la energía.
Bueno, gente, les súper agradezco la compañía y obvio, no nos queda otra, Carlos. Dice, sigámosla, no hay otro camino, o sea, el otro camino es autodestructivo. Nosotros lo que queremos es evolucionar, si no lo que vamos a hacer es autodestruirnos. Hay que ser muy consciente de que el miedo siempre es autodestructivo, ¿sí? Es la energía del amor la que te ayuda y no el amor. Yo doy una charla, también hacemos una experiencia que se llama experiencia amor. Y ahí vemos que el amor no es romanticismo, el amor es un tipo de energía que, digamos, es de equilibrio. Que nada tiene que ver con no me meto, ignoro, soy neutral, no, equilibrio es justicia. Entonces, el amor es justicia, el amor es equilibrio, ¿sí? No el romanticismo en exceso, ¿sí? Es re lindo el romanticismo, todas las energías son hermosas, pero en la combinación adecuada, ¿sí? De ahí que, digamos, hay que entender qué hay en nuestro campo y cómo nosotros estamos vibrando en nuestro campo. Bueno, Carlos dice, transformación, exacto. Esta es la realidad, es que si no nos transformamos, digamos, estamos yendo por el camino equivocado. Sí, excepto que yo ya esté vibrando en felicidad absoluta, en paz, digamos, en una energía buena, ¿no? Pero si no, bueno, lo que no, o la partecita que no, la vamos transmutando, vamos aprendiendo, vamos transformando. No, digamos, hay que tenerle miedo a la transformación, es parte de la vida. En vez de dejar que venga otros de afuera a transformarnos la vida, nosotros nos transformamos y vamos moviéndonos hacia la evolución real, ¿sí? Si no te mueven de afuera, ¿viste? Me empiezo a poner picante, Carlos. Bueno, gracias a todos los que pasaron. No, yo ya estaba, siempre estoy en paz o trato. Y cuando no estoy en paz, pobres los que me encuentran si no estoy en paz. Pero en general estamos en equilibrio, ¿no? O sea, y cuando uno necesita el desequilibrio es para algo. Tiene una función el desequilibrio, porque si estás en desequilibrio volvés a tu equilibrio, ¿sí? Entonces, es con amor y bondad salimos del equilibrio para retornar al equilibrio, ¿sí? Bueno, que tengan hermoso finde, nos vemos la semana que viene, no sé con qué, pero bueno, así es acá, fluye la energía y se escucha obviamente, lo que tengan ganas de trabajar, me comentan y por ahí traen ustedes también propuestas, ¿no? Gracias por esos corazones. Nos vemos la semana que viene, seguro. Si estoy muy aquí, muy relax. Lo que pasa es que tengo muchas cosas para ordenar porque desarmé todo en casa, hice un lío bárbaro. Entonces tengo que ordenar todo lo que saqué y seleccionar. Por eso es que quería dedicarle este fin de a eso. Así que bueno, pero la semana que viene nos vemos seguro. Les mando un abrazo gigante y para los que quieran hacer alguna consulta, mensaje privado, respondo yo. Así que besotes.